Buenos días. Hoy estamos con Leonor Paqué, escritora y periodista. Ha trabajado en programas de televisión española, La SER, Telemadrid. Ha publicado 5 novelas, entre ellas En sus tibias manos, donde relata los abusos y agresiones físicas, psíquicas y sexuales que sufrió en un sanatorio regentado por monjas cuando era niña. Leonor Paqué ha grabado un documental junto con su hermano Diego Paqué, músico de profesión, donde entrevista a 12 víctimas de la pederastia en la Iglesia. Se titula Hermana Leonor, 20.000 kilómetros de confesión. Buenos días, Leonor, ¿qué tal? ¿Es más fácil entrevistar a víctimas de la pederastia eclesial cuando la periodista es también víctima? Fácil no es para ninguno. Lo que sí nos sentíamos era a los 5 minutos pues como parte de una tribu. Éramos hermanos, por eso se llama Hermana Leonor, porque gente que no conocías de nada, en 5 minutos irradiaban algo, un amor a tu persona, simplemente por haber padecido lo mismo, que eso que ellos te daban, ellos y ellas, tú lo sentías inmediatamente. Es una corriente química que nos une, que nos ha unido. Fácil no, pero nos ha hecho encontrarnos. Eso te hace sentir parte de algo cuando hemos estado tanto tiempo solos y solas. En Hermana Leonor, 20.000 kilómetros de confesión, ¿qué podemos ver? Yo soy periodista, como has contado, y también escritora. Y en mi imaginación no se me habría ocurrido cosas que yo he tenido que escuchar de estos compañeros y compañeras que les han hecho. Verdaderas aberraciones. Ha habido personas que no quieren volver a mencionar y otras que necesitan contar. Entonces, podemos ver a gente grande, hombres como Castillos, que te dicen: mi padre se ríe porque no puedo dormir con la luz apagada. O mujeres que te dicen, duermo, y lo ves además, ¿no?, en su casa, con un bate de béisbol al lado de mi cama, porque como me pasaba por la noche, yo veía una luz en el pasillo, se abría la puerta y entonces duerme con un bate de béisbol. Ya ves tú una personita que pesa 50 kilos lo que haría con un bate de béisbol. Entonces estamos viendo adultos que una parte de ellos está prendida y siguen siendo niños. Entonces estamos viendo cómo se lo cuentan a su hermana, en este caso sería a mí, que saben que entiendo perfectamente lo que me están diciendo, que nunca dudo de que lo que me están contando es verdad, no dudo de ellos, cosa que les pasa a menudo. Dudan, les insultan por las redes, por las calles. Entonces están con alguien que no duda y entonces hablan. Había una persona que me dijo: es que, Leonor, poder hablar, solo poder hablar. Otras que te decían: gracias por haber venido a pasar el día conmigo, porque están muy solas. Entonces pueden ver, a veces todos los informes, las cifras, todo eso, con una simple frase o una mirada o un gesto de una de estas personas, te desvela todo aquello que ha estado oculto. Y, Leonor, es importante ponerle nombre al agresor, en tu caso un sacerdote, ¿no? Sí, se llamaba, me gusta decirlo porque me ha costado mucho conseguir su nombre. Fíjate qué ironía, yo escribí una novela que se publicó en el 2015 que se llama En sus tibias manos. Se llama así porque las manos de las monjas eran muy tibias, a diferencia de nuestras madres, que eran lavanderas a mano y tal, y porque las manos del cura también eran muy tibias, y porque la respuesta social aún es muy tibia. Entonces yo escribí esa novela donde recogía lo que allí había pasado y le puse un nombre ficticio al agresor, como hace siempre en novela, pones nombres ficticios. Cuando luego me preguntaban: Leonor, ¿cómo se llamaba tu agresor? Yo decía: no lo sé. Yo puse un nombre ficticio. Lo tremendo es que cuando he conseguido que abran archivos, es el mismo nombre. Efectivamente, el que mi cerebro había registrado. Se llama Martín Valle García. Es el padre Martín, es el que han encontrado luego en los archivos, que estaba allí, en aquel lugar. Fíjate lo que hace nuestro cerebro. Se llamaba Martín Valle García, entró en aquel sanatorio a principios de los años 60, estuvo prácticamente hasta su muerte, a pesar de que nosotras las niñas
alertamos a los adultos de lo que estaba pasando. Estuvo 25 años. En mi habitación habíamos 12 niñas, multipliquemos esas niñas, no sé lo que pasaría la de los niños, esas niñas por esos años, un solo agresor. ¿Y has mantenido contacto con esas niñas, esas compañeras que estaban en el sanatorio contigo? Yo no solo no he mantenido el contacto, es que yo hasta que no he sido muy mayor, yo aquello lo borré, lo aparté. De hecho, cuando vuelvo al País Vasco después, yo digo, nunca he vuelto a ese edificio. Y una amiga me propuso, Leonor, ¿quieres que te lleve? Y yo le dije, no, yo nunca me había acercado al tema, lo había apartado completamente. Entonces, cuando esto surge, una de las cosas que más te impacta personalmente es cuando alguien te entra por Instagram, fue otra mujer, y te dice, yo también estuve allí, a mí también me pasó. Eso es un antes y un después, porque antes, cuando estás sola, dices, es que nadie más va a salir a decir, a mí también. Es como que esta persona que pretende está en sus cabales, ¿cómo va a ser eso real? Pero cuando sale por primera vez otra mujer que dice, a mí también, esto es, y te cuenta, y te dice que es en el mismo lugar, en aquel confesionario, las cosas que le decía, las cosas. Entonces dices, yo no estoy loca, todo lo que estaba en mi mente era verdad, ya hay otra persona más, ¿no? Y siempre estamos anhelando personas valientes que digan, a mí también, para sentirnos arropadas. Martín Valle García, me preguntan si odio al personaje, ¿no? Ha fallecido. En realidad, más que a él, que es una sola persona, yo lo que me pregunto es qué hacían todos los demás adultos. Allí había monjas superioras. Nosotros pertenecíamos a la sanidad, éramos niños enfermos, era responsabilidad de los médicos. Entonces era todo un entramado. Es como que nadie quería mirar por la ventana. Y ahí estábamos nosotros. Yo entré con un hermano de 3 años. A mi hermano le fundieron. De esto no puedo hablar. Pero es que un niño de 3 años, yo tenía 8 y ya me sentía yo tan grande, ¿no?, cuidando a mi hermano, pero es que... Entonces, ¿dónde estaban los demás? Hoy en día, es que esta iglesia no quiere saber lo que pasó allí dentro. Soy yo la única que quiere saber. No quieren saber estas buenas gentes de la iglesia qué pasó allí dentro. Son responsables. No fuimos ni una ni dos. Niños enfermos que tú te preguntas, vamos a ver, éramos niños con problemas de pulmón, que no podías subir 3 escaleras sin ahogarte. Esto era nuestra respiración. Estábamos demacrados. Éramos, ya sabemos, los niños de tuberculosis. ¿Cómo podíamos ser objeto de deseo? ¿En qué mente esa criatura, cualquier criatura, y esa es objeto de deseo? No sé, son tantas las cosas que a veces te supera. Necesitamos psicólogos. Es que es difícil reponerse, ¿no?, después de escucharte, ¿no? Sí. Pero yo quiero hablar con una sonrisa. ¿Sabes por qué, Ana? Porque no quiero que me quiten más de lo que ya me quitaron. Yo tengo el firme empeño de ser una persona alegre, feliz en todos los ámbitos. Entonces esa es la lucha, que no me quiten más de lo que ya me quitaron. Vamos a hablar del informe del Defensor del Pueblo, sí, que es también espeluznante por los datos que arroja, ¿no? Se puede decir que en torno, o sea, 440.000 víctimas españolas de la Iglesia, de la pederastia eclesial. Sí. Esto nos sitúa en el primer puesto, ¿no? No es de extrañar, porque los que hemos vivido la historia, los jóvenes que la han estudiado, saben cómo estaba la Iglesia católica. Mi madre, me acuerdo que decía, mi madre era analfabeta y hablaba, sí, pero era muy lista, y mi madre decía, si un cura decía que se te afusilaba, se te afusilaba. Y era cierto, un cura decidía. En tu familia, incluso si tenías trabajo, si no tenías trabajo, eran los amos. ¿Cómo no va a haber esta pederastia en nuestra Iglesia si eran los amos de la sociedad, de la educación, de nuestras almas, de nuestras celebraciones, de todo? Si te casabas, cómo, en qué condiciones, con quién, tus prácticas físicas, amorosas, eran los amos. Y entonces, ¿cómo no iba a haber tantísima víctima? ¿Era lo que os esperabais este informe del Defensor del Pueblo? ¿O os esperabais menos o más?
Bueno, el sentido común nos decía, si en Francia hay 300 y pico mil y España tiene esta historia, va a haber más. Pero el hecho de verlo en titulares, nosotros no creíamos que a lo largo de nuestra vida íbamos a ver esto. ¿Cómo íbamos a imaginar, si no le importábamos a nadie? ¿Cómo íbamos a pensar que iban a invertir dinero público este país en esto? Esto es una alegría, esto ya es una conquista, ¿no? Lo que ocurre es el a partir de ahora, ¿qué? ¿En qué me cambia a mí realmente la vida saber que hay miles como yo? Yo lo que necesito es un psicólogo, mis compañeros necesitan un psicólogo de confianza, donde puedas hablar, donde puedas sacar a esa niña y ponerla ahí, darle el cariño, que lo que sea, los cuidados, tal, y volver a vivir. Muchísimos de nosotros no te lo puedes permitir económicamente, no hay profesionales formados en este tipo de violencia y de agresiones. Entonces, cuando la Iglesia te dice, porque nos lo dice, ponemos unos psicólogos a vuestra disposición. Señores, ¿usted cree que yo voy a confiar en que el psicólogo que usted designe, qué va a hacer con lo que yo le cuente? Ni siquiera tenía yo la confianza. Lo que le estoy contando al defensor, que ellos te dicen es totalmente, claro, lo van a guardar, pero yo le decía, ¿y cómo sé que ustedes van a poder proteger eso dentro de 5 años o dentro de 10? No lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son cosas que nos cambien la vida, es un apoyo psicológico. Nos hacen parecer víctimas muy feas cuando decimos, sí, queremos que la Iglesia pague económicamente. Sin embargo, yo he venido por ahí por la calle, si con mi coche, espero que no, golpeo a alguien en un paso de peatones y le hago daño en un brazo, yo soy responsable. Tengo una responsabilidad y tengo un seguro para responder de eso. ¿Por qué la Iglesia civil? La Iglesia no es responsable ante lo civil. Mira, ha dicho ahora este señor, el jefe de la Iglesia, Omeya, anoche lo vi, no tenía que ver estas cosas por la noche, que luego no duermo en paz. Con un tono muy jocoso y burlón decía, bueno, ustedes además de letras sabrán matemáticas. No es posible estas cifras que se extrapolen, bla, bla, bla. No hable usted en ese tono, señor, que todos los compañeros están diciendo, en mi habitación éramos tantos. Una noche me pasaba a mí y luego mirábamos por dónde iba la linterna para saber a qué otro le había tocado. Todos decimos, en mi cuarto había más, en mi cuarto había más. Ustedes saben que son muchísimos más. No nos insulte de esa manera. Entonces, ustedes son responsables. Tienen un patrimonio maravilloso y estupendo. Tienen un concordato con nuestro gobierno que le da una cantidad económica. Asuman su responsabilidad. Y luego han dicho, pagaremos cuando paguen a las víctimas en la escuela o en el deporte. ¿Pero qué está usted argumentando, señor? Usted no es responsable de lo que pasa en la escuela o de lo que pasa en el deporte, pero en su iglesia sí. Y le diré una cosa, si en la escuela un director encubre a un profesor agresor, es un delito. Ustedes no, ustedes se protegen unos a otros, tienen su concordato y no responden ante lo que responden los demás. Por tanto, haga el favor de limpiar su casa, que la tiene bien sucia, y deje de echar balones fuera. ¿Qué os gustaría o qué necesitaríais las víctimas por parte de la Iglesia, además del pago de las indemnizaciones, por supuesto, que le corresponderían? ¿Qué tipo de declaración o de petición de perdón necesitaríais? Yo siempre lo digo, a mí no me tienen que pedir perdón, porque tú valoras que te pidan perdón cuando el otro es algo valioso para ti. Si tú eres mi amiga o alguien a quien respeto, para mí es valioso que tú me pidas perdón. En este caso no tiene mi respeto, no tiene mi consideración. Me da igual que pidas o que no pidas, porque no eres determinante en mi vida, con tu perdón. Lo que sí es determinante es que abras los archivos, porque igual que yo, mis compañeros y compañeras, una vez que he sabido quién es ese señor, yo quiero saber quién le puso allí, quién no le quitó nunca, por qué estuvo allí. Y eso está en sus archivos, no está en ningún otro lado. Entonces, queremos que informen. Cuéntanos nuestra historia, es parte de nuestra historia. No la quieren contar porque saben que en esa historia hay muchos grandes de la Iglesia implicados. Pero queremos saber, es una necesidad de todas las víctimas en cualquier ámbito, siempre quiere saber. Entonces, que abrieran los archivos, efectivamente, que hagan las indemnizaciones que tengan que hacer. Y un protocolo para que la sociedad civil pueda mirar por esas ventanas de la Iglesia Católica que aún siguen tan herméticas, para que la sociedad civil pueda controlar qué ocurre ahí dentro. Y luego es verdad, lo de los apoyos psicológicos que
Lo hablaba el otro día con un compañero, que nos creemos tan fuertes y ya estamos maduros y ya lo hemos hablado 1000 veces. Entonces te entrevista, no te das cuenta, y va ahí calando, 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 y de repente la adulta que soy, cuando menos te lo esperas, se ha vuelto a convertir en esa criatura de 8 años. Vuelvo a ser vulnerable, vuelvo a ser una cría. Entonces necesitamos, le pregunté a un psicólogo, en el documental está, es el único profesional que está. Pensamos muy bien, metemos abogados que cuenten frente a qué nos enfrentamos, metemos a médicos, metemos a docentes, no, la voz es la de las víctimas, pero como siempre nos preguntan qué te hicieron, ¿no? Yo le dije al psicólogo, puedes contarme tú qué me hicieron con tus palabras, tú que has estudiado y analizado en el cerebro qué fue lo que nos hicieron. Y una de las cosas que me sorprendió escuchar, le dice, mira, Leonor, todos tenemos miedo. Nosotros los psicólogos tenemos miedo de no saber daros respuesta, porque no estamos formados en ese tipo de abusos. Bueno, pues eso sí cambiaría nuestra vida, ¿no? Profesionales formados y que nos ayudaran. Y esto a cargo del responsable del daño, que fíjate, hay una controversia por la que dicen, es que el defensor del pueblo ha pedido que el fondo económico sea parte del Estado y parte de la Iglesia. Y hay voces que dicen, ¿por qué tenemos que salvar a los obispos, ¿no? Que pague solo la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la sociedad también, la sociedad civil también fue responsable y es responsable. Yo sí que estoy de acuerdo con el defensor del pueblo en que el fondo tiene que ser compartido, porque el sanatorio en el que yo estaba pertenecía a la sociedad civil. Era un lugar de salud, como muchas escuelas. Entonces, creo que el Estado también es responsable y que ese fondo tiene que ser compartido. En tu caso concreto, el sanatorio, ¿nos puedes contar qué sanatorio era, dónde estaba? Sí, espero poder contároslo y que no se me caiga el lagrimón. A ver, tomo aire. En el País Vasco emigró muchísima gente a la siderurgia y se vivían chabolas, pues igual que aquí en los alrededores de Madrid, ¿no? Solo hay que teclear Vallecas y lo ves, ¿no? Entonces, claro, las condiciones sanitarias eran penosas, llovía, como hoy aquí en Madrid, llovía todo el rato, había humedad, había tuberculosis. Entonces, claro, si eras el hijo de un obrero y tenías tuberculosis, había un lugar público que se llamaba Santa Marina, con un edificio grande para adultos y otro que pusieron después para niños. Y entonces allí entrabas porque el médico le aconsejaba a tu madre, esta es una enfermedad que no duele, pero necesita reposo absoluto, usted tiene 3 hijos, es muy difícil en casa, y claro, los niños van a querer jugar, van a querer tal. Lo que ocurre con la tuberculosis es, claro, como que te va consumiendo el pulmón. Efectivamente, esta otra víctima que contactó, le extirparon un pulmón, o sea, te la jugabas, tu madre se la estaba jugando con sus niños, entonces claro, te mandaba allí. Entonces cuando yo hablé con mi madre de mayor, que le ponía los rulos y mamá te voy a poner un cassette, cuéntame, y ella lloraba, seguía llorando la mujer, porque no había podido protegernos. Ella supo de cosas, de lo sexual mi madre nunca hablaba, era de la vieja escuela y de lo sexual callada, ¿no? Pero sí que supo del trato. Entonces ella decía, es que teníamos miedo de que si os sacábamos de allí, pues no suspiraseis, decía ella, nunca. Claro, ¿a dónde nos llevaban? Tenías tuberculosis, era vida o muerte, entonces, claro, te llevaban allí a ver si le devolvían a sus hijos vivos. Y como anécdota, solo iban los domingos, 2 horitas por la tarde a vernos, ¿no? Entonces, cuando ya llegó agosto, llegan un día mis padres, entonces no había ni teléfonos ni nada de nada. Y entonces llegan y le dice la monja, le dice, sus hijos ya están curados, se los puede llevar. La semana que viene, cuando vengan a la visita, les trae la ropilla de calle y ya se los lleva. Y mi madre dijo, de eso nada, Manuel, que era mi padre, cógete los 2 autobuses de ida hasta nuestra barriada y los 2 de vuelta, y en estas 2 horas te tiene que dar tiempo a ir, recoger ropa para mis hijos y traer, que no están ni un día más. Esto era el sanatorio. Yo lo digo, nos curaron una mancha en el pulmón, es cierto, pero ¿qué nos dejaron? ¿Qué nos dejaron? Es que no eres consciente hasta que no tienes... Yo ya tenía mis 2 hijos, y dices, pero ¿qué nos dejaron ahí, ¿no? Una vulnerabilidad. Era como, podemos hacer con vosotros lo que queramos y no va a pasar nada. Yo esto lo sigo llevando, creo, ¿no? Yo creo que por eso, viniendo de donde venía, de padres tan humildes y tal, yo dije, esto, hay que formarse. El parapeto, la defensa de que me quieran machacar es formarse.
es lograr ir al instituto, lograr ir a la universidad y lograr formarte. La formación era el parapeto, porque veías que ellos que no lo habían tenido eran totalmente vulnerables. Y así lo hicimos. Y claro, todo lo que estás contando con la complicidad o con, no sé cómo llamarlo, de las religiosas que eran las que regentaban el sanatorio, ¿no? Las que llevaban el día a día del sanatorio. Ana, ¿tú no has oído decir eran más malas? Porque yo es que gente de mi generación se lo he oído decir a montones. De hecho, cuando hablabas con gente de tu generación, a poco que tuvieras confianza y que rascaras, salía. A mí me hicieron esto. Tú no has tenido novios que te han dicho, a mí me hicieron esto. A nada que hubiera un poco de confianza, decías, es que... Y las monjas eran muy malas. Yo no sé por qué esas personas estaban tan amargadas, pero las cosas que se hacían, a veces miro desde fuera, ¿sabes? Miro desde fuera. A esas criaturas no sentían amor. Mira, te voy a contar una anécdota para que entiendas. Recuerdo perfectamente la única muestra de cariño de aquella madre superiora, la madre superiora, que venía con un palo, cojeaba, venía con un palo y como tuvieras la cabeza destapada de la sábana, te pegaba un palo. No sé por qué teníamos que dormir con la cabeza tapada, probar a dormir con la cabeza tapada, ¿no? Que se calienta ahí el aire con la sábana. Entonces tú buscabas una fórmula para que te entrara el aire fresco. Dormías y entonces llegaba la monja contigo y ¡pum! Con el palo, ¿no? Era una señora cruel. Entonces, recuerdo la única vez que fue amable, porque fue una. Estaba lloviendo también, había una hora que los niños subían a la planta de arriba, que era una habitación más pequeña con unas bancas, y había la monja maestra, que esa era buena, la única buena, hay que decir que había una buena, y hacíamos recortables pues para que los críos estuvieran entretenidos. Había una tele que luego nos ponía Poppy Manzanillo, tal, ¿no? Entonces, yo ese día sí que estaba mala de verdad, o sea, que tenía fiebre, me sentía mal. Y entonces estaba yo en mi camita, me acuerdo, sola, la habitación vacía y yo en mi camita. Y había en el ventanal, que era un ventanal enorme, truenos, relámpagos, como hoy, ¿no? Entonces llegó la madre superiora, me puso el embozo y me dijo, ¿tienes miedo? Y a mí me sorprendió tanto, que si tenía miedo de los rayos, me sorprendió tanto que aquella señora me preguntara a mí que si yo tenía miedo. Le dije, no, no tengo, porque fue lo más cariñoso que me dijo, nunca. Porque era brutal el trato que nos hacían. Entonces se me quedó grabado que una vez le preocupó que una niña de 8 años tuviera miedo. Fíjate lo que es la memoria, ¿no? Lo que es la memoria, que se quedó ahí. Hay personas que me dicen, Leonor, ¿cómo te acuerdas de tantas cosas? Digo, porque para escribir la novela, que yo lloré cada lágrima, o sea, cada lágrima, cada línea iba con sus lágrimas, me tuve que meter. Y para soportar que estaba dentro otra vez, lo que hacía era que fragmentabas, contabas lo que pasaba dentro y contabas lo que pasaba fuera, la vida que yo tenía fuera en casa de mis padres. Porque para entender lo que allí dentro pasaba, había que entender, había que ver lo que pasaba afuera. Entonces yo todo el rato escribía dentro, fuera, dentro, fuera. Y bueno, fue también en parte mi terapia y ahí... Yo creo que tenemos una mente de escritores. Yo, por ejemplo, igual no recuerdo exactamente la fecha, tal, pero los hechos, retazos de conversación. Por ejemplo, una vez las monjas que estaban a nuestro lado mientras comíamos, separados por sexos, yo tenía un hermano de 3 años y vivíamos separados, mi hermano a aquel lado de la habitación comiendo y yo a aquel lado, mi hermano a un lado del pasillo, yo al otro lado, 3 y 8 años, por sexos. Entonces me acuerdo que las monjas con su hábito blanco estaban hablando entre las dos y se me quedó grabadísimo. Dice una, Franco, ja, 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 es esta ya que no puede comer, no puede ni partir la carne y las patatas, ja, 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 ja. Y yo pensaba, ¿quién será ese Franco? Porque mis compañeros se llamaban Felipe, Miguel, Antonio, pero yo Franco no había oído nunca. Y yo pensaba, se están riendo de esa persona que no puede comer la carne, qué malas son estas monjas. Mira de lo que me acuerdo, que se burlaban de Franco. Claro, yo era el año 1973 y el dictador fallece 2 años antes. De estas cosas me acuerdo, que se burlaban del dictador. Y has dicho, Leonor, una cosa importante, que las niñas sí que habíais advertido de estos abusos por parte del sacerdote. Sí. ¿Recuerdas cómo fue? Mira, hay 2 víctimas o agredidos que nos revelamos en la infancia. He de decir que somos los que mejor estamos en apariencia, porque yo aquí tengo clines, ¿no? Un chico que está ahí entrevistado, que se escapó, un crío de 11 años, que cogió el palo de la escoba, me hace una gracia como lo cuenta, cogió el palo de la escoba y dice, y en mitad del pasillo entre las camas dije, al que venga a por mí le doy con este palo.
y se escapó y se fue andando no sé cuántos kilómetros. Bueno, este fue uno. Y nosotras, la gente piensa que los niños son estúpidos, pero no lo somos, ¿no? Nosotras hablamos entre las crías, claro, si es que estábamos en reposo un montón de horas allí en las camas, en la habitación, te mandaban a estar ahí arriba. Entonces lo hablamos, hicimos para defendernos del padre Martín, nos pusimos toda la ropa dentro de la camita, toda la ropa, de la ropa de la cama, la sábana, tal, todo, la colcha apretada en el cuerpo. Así, las 12 crías, así en la cama. Decidimos que íbamos a esperarle así, para que cuando llegara, no nos llegara a donde él siempre llegaba. Entonces, claro, ahí están las crías, pero había 2 cuidadoras laicas, una de los niños, se llamaba María, y otra de las niñas que se llamaba Isabel, las demás eran monjas. Entonces, en vez de aparecer el cura en la puerta, que le aparecía cuando quería y cuando le daba la gana, apareció la cuidadora, Isabel, que la recuerdo perfectamente. Tenía un pelo muy negro, con una coleta y así un poco gordita, y era dulce, y ese era el amor que teníamos allí, ¿no? Entonces nos ve allí a las crías en la cama, quietas. Imagínate, ¿no? Que con toda la ropa ahí pegada hasta aquí. Y claro, nos preguntó, ¿qué hacéis? Nada. No, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis así? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis con la ropa así todas? ¿Qué hacéis? Nada. Es que viene el padre. Y no nos dijo palabra. O sea, nada. Se fue. ¡Yum! Se fue, no sé a dónde se fue, a decirle que a quién. Pero nosotras nos protegíamos del padre. Yo no recuerdo al padre Martín ya más por ahí. Lo vi, tuve la penosa ocasión de encontrármelo después, fíjate cómo es la vida, pero a él ya allí no le vi. Pero él estuvo en ese sanatorio, esto era 1973. Él estuvo prácticamente hasta morirse en el año 85. Y aunque cerraron el de los niños, porque cada vez había más medicamentos y nos íbamos curando y ya no había tantos, se quedó en Santa Marina, que estaba el grande, hasta el final. Entonces, esta cuidadora a alguien le diría, me encontraba a las niñas protegiéndose del padre Martín. Sí, pero no Nadie dijo nada. No nunca. surtió el efecto de apartarle del lugar o abrir un procedimiento. No, él se quedó allí hasta prácticamente su muerte. Nada. Entonces, ahora cuando preguntas, ¿qué quieres saber? ¿Por qué este señor se quedó allí? ¿Quién le puso allí? Nadie supo nada más. Bueno, todo es un velo. Me quiero ocupar de eso cuando tenga tiempo. Espero no acabar mis días sin haber logrado saber quién era ese personaje y qué hacía allí y por qué estaba allí y por qué estuvo hasta la democracia. Ya había acabado la dictadura, ¿eh? En el año 85 ya éramos democracia. ¿Quién era? ¿Quién le mantuvo allí? Personaje siniestro. Volviendo al documental, también vamos a poder escucharte, verte en el documental, o simplemente haces de conductora, de entrevistadora. También se te va a poder ver como víctima. El documental es una serie documental que tiene 4 capítulos con 3 entrevistas de compañeros y compañeras, son 12, y el último es donde contamos la de mi hermano, o sea, ha dicho esto es lo que quiero hacer como director. La quinta es donde voy a contar cómo lo hemos hecho, que tiene su gracia, porque hemos viajado en un Renault Clio que él me preparó, hizo una cama dentro, respetando los 2 asientos delanteros, uno por seguridad, por si por la noche viene alguien malo y entonces tienes que saltar al asiento del conductor y largarte de donde estés durmiendo, y otro porque teníamos que viajar los dos. Entonces es muy ingenioso el sistema, puso 2 cajas de madera de vino bueno, cajas buenas de plataforma, y otra que se subía y se bajaba en los soportes del cinturón con un palo de la escoba. Entonces cuando quieres sentarte lo subes, cuando quieres lo tumbas. Y como somos muy cookies, yo hice un colchón de espuma, encargué a medida, le hice la sábana de 4 puntos de ajuste, el edredón a medida, la almohada. Con dignidad. Una cama en el Clio, pero con dignidad. Y cuando dormías en la calle por la noche, mi pobre hermano no estaba tan bien parapetado, tenía que dormir en la tienda, pero hace frío por la noche la calle, en el coche, aunque tengas un edredón. Pero yo tenía mi perrita, que tenía unos meses, mi cachorrita. Entonces, claro, tú te pones aquí a tu perro
y es la mejor estufa. Entonces ella es protagonista también. Era mi estufita en el coche. No, y además un perro dentro del coche, cuando algo se mueve de fuera, que tú no oyes, ella inmediatamente, cuando yo sabía que mi hermano, que dormía en la tienda al lado, se había despertado, porque la perrita inmediatamente, tin, dentro del coche, me decía, hay movimiento. Entonces, puede tener su gracia. Tengo un compañero, que es uno de los pocos que ha recibido indemnización de la Iglesia. Entonces he de decir que a mí también me ha tocado un poquito ya, un pellizquito, porque me dijo, Leonor, para que tengas unos cuantos hoteles, te voy a hacer un bizum. Y yo llegué por la tarde a mi casa y me había hecho un bizum para poder pagar unos cuantos hoteles. O sea, gente fantástica, o gente que con muy poco, que tienen muy poco, que llegabas allí a su casa y estaba preparándote lo mejor. El jamón, el chorizo, la morcilla, para que comieras. Y no. O gente que te decía, ¿que duermes en el coche? No, no, espera, vamos a ver. Y entonces te acogía en casa. Que me tocó dormir en el cuarto de otra víctima, casualidad, y que la madre me había contado lo que se había pasado en ese cuarto con ese chaval. Y entonces yo estaba allí dormidita, bueno, acostadita, y pensaba, aquí estuvo este compañero tan joven muchas noches en el filo de la navaja, ¿sabes? Que la madre te decía, Leonor, yo tenía que dormir en la cama de al lado, a su lado, y tenía mucho miedo de ir al baño, ¿no? Entonces nos han acogido como si fuéramos hermanos, efectivamente. Entonces ha sido una aventura muy rica, muy intensa. A mí me ha dado tanto, porque yo palabras que no había puesto en mi cabeza, ellas los han puesto. Te sientes querida porque sí, seas como seas, y porque sí, te sientes querida, te sientes valorada. Hemos sufrido también un temporal de nieve, que tuvimos muchísimo miedo con el Clio por esas carreteras, surfeando la nieve y diciendo, hay que buscar dónde parar, hay que buscar dónde parar. Nos recibió el obispo de Bilbao, nos recibió en un día terrible de temporal, nos recibió, y como nunca se puede generalizar en esta vida, de partir una lanza, su amabilidad, respeto, educación, y que a raíz de hablar con él y encontrarme con él fue cuando a mí me llegó alguna información. Entonces, ni son todos los que están, ni, como era ese refrán, nunca lo sé acabar. Hay que respetar que dentro de la Iglesia hay gente buena, y apelamos a esta gente buena para que se movilicen y nos reconozcan. ¿Dónde vamos a poder ver el documental? Si alguien tiene curiosidad, puede ver el teaser, que dura un minutito, que es como una pincelada de lo que vamos a hacer. Nosotros estamos ya terminando la fase de edición, y lo que estamos buscando es una plataforma o una productora, porque esto lo hemos hecho con nuestros humildes recursos. Aunque tú vayas en un Clio, el Clio necesita gasoil, y tienes que comer, y tienes que todo, o sea, necesita una cantidad, y necesita unas cámaras mínimas, y hemos necesitado la pantalla de edición. Aunque sea humilde, necesita unos recursos. Entonces, bienvenido sea si algún grupo está interesado y nos dice, nosotros queremos seguir con esto, os apoyamos económicamente, cómo lo vamos a formular, y una plataforma que diga, nosotros estamos interesados y nos estamos moviendo ahí. Cualquier llamada a nuestra humilde puerta es bienvenida. Pues ojalá que llegue pronto esa ayuda para verlo. Y bueno, el teaser lo podremos ver también en público, esa promoción, y me parece que ya adelanta la calidad que tiene el documental. Muchísimas gracias, Leonor, por lo que nos has contado, y mucha suerte. Gracias.